Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Saludo cordial desde los estudios de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Les habla Sadita Power. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental, coproducida con nuestro especialista en la materia, el doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional de amplia trayectoria en Derecho Penal. Se ha desempeñado como Fiscal General de la República y es también profesor en el posgrado de Criminología de esta universidad. Doctor Fernando Cruz, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder hablar de un tema de tanta importancia y cada vez lo tiene más el tema del medio ambiente. Vamos a analizar ahora la sentencia número 2014-12887 y esta tiene que ver con el trámite de la nueva ley para la gestión integrada del recurso hídrico, la cual entró a la Sala Constitucional vía consulta facultativa. Hubo 2 consultas facultativas presentadas ante la Sala por equipos diferentes de fracciones parlamentarias y con intereses distintos. Una de las sentencias fue desestimada, no fue admitida debido a un tema de firmas. Exacto. Que entraron y salieron, es decir, los diputados firmaron la consulta enviada a la sala y luego enviaron cartas retirando firmas, anexando firmas, retirando firmas. ¿Esta situación se ha dado anteriormente? En muy pocas ocasiones, pero no puedo afirmar que nunca se haya dado. Sí se puede dar, porque al fin y al cabo, pues la consulta, aparte de que yo creo que es conveniente que exista, es una forma en que el diputado puede participar en el quehacer legislativo planteando temas de constitucionalidad, si no habría que darle entonces la posibilidad que el diputado o un grupo de diputados puedan después presentar acciones. Pero aparte de eso, pues sirve para el tema del estira y encoge en el procedimiento parlamentario. A lo mejor yo retiro la firma si hacen algún cambio o simplemente lo utilizo como una amenaza. Eso a mí no me quita el sueño. Lo utilicen o no como amenaza. El contenido de la consulta puede ser pertinente e importante que la sala se pronuncie preventivamente y le dé un blindaje mejor a la decisión parlamentaria. Con eso ya se economizan plantear acciones después. Porque en este sentido, lo prescrito por la sala es vinculante para la Asamblea Legislativa. Es vinculante solo si hay vicios de procedimiento. No es vinculante si las objeciones son de fondo. De la ley. De la ley. Lo que ocurre es que en la práctica, en un 80 o 90% de los casos, el Parlamento ha acogido también, aunque no sea vinculante, las objeciones por el fondo. Si son inconstitucionales. Exacto. Estas objeciones por el fondo, ¿cómo no podrían ser admitidas? Porque el Parlamento no está obligado a seguir ese criterio si es por el fondo. Si es por el procedimiento, sí, porque el procedimiento sí genera una nulidad y retrotrae el procedimiento al momento en que se produjo el vicio. Pero sí podría plantearse una acción de inconstitucionalidad posterior a la emisión de la ley, por ejemplo. Así es. Sí, pues, es perfectamente posible, con algunas limitaciones porque no tenemos acción popular. Para la inconstitucionalidad Exacto. de las leyes. Sí, no la tenemos. Sí la tienen algunos organismos, por ejemplo, la Procuraduría, el Ministerio Público y la Contraloría y la Defensoría pueden plantear acciones. Muy bien. No lo hacen muy a menudo. Gracias por la aclaración. Quiero también dar el preámbulo acerca de este caso para que la gente se entere de qué se trata. En el año de 2010, ante la inacción del Estado, movimientos ambientales presentaron un proyecto de ley por iniciativa popular. Esta vendría a ser la segunda ley por iniciativa popular del país, con el respaldo de más de 170,000 firmas, el cual fue aprobado en primer debate en marzo de 2014. Luego de lo cual se presentaron 3 consultas facultativas de constitucionalidad ante la Sala Cuarta, de las cuales solo una fue admitida. De los artículos sobre los cuales había dudas, la Sala solo encontró posibles roces constitucionales en 2 artículos y un transitorio. En todos los demás aspectos, la Sala no encontró ningún problema y validó el procedimiento legislativo que también había sido cuestionado por los libertarios para traerse abajo el proyecto.
El proyecto pasó entonces a la Comisión de Constitucionalidad, donde los diputados tenían varias opciones. 1. Pasarlo a la Comisión de Ambiente. 2. Intentar una nueva redacción de los artículos cuestionados. Y 3. Dejarlo como está y devolverlo al plenario para su aprobación, porque lo que la Sala Cuarta resuelve en una consulta facultativa no es vinculante para la Asamblea Legislativa por el fondo. Pero Así sí por es. la forma. Por la forma, sí. Esta aclaración es muy importante. Finalmente, la Comisión de Constitucionalidad emitió 2 dictámenes, uno de mayoría apoyado por el PLN, PUSC y un diputado del PAC, y otro de minoría apoyado por Frente Amplio y PAC. Y envió el proyecto con ambos dictámenes al plenario para que éste decida cuál de los dos acoge. El plenario está facultado para acoger cualquiera de los 2 dictámenes, el de mayoría o el de minoría. Según consta en actas, el 16 de junio de 2015, el dictamen afirmativo de este proyecto ingresa al primer lugar en el orden del día del plenario. Pero desde entonces, acuerdos políticos entre todas las fracciones lo han mocionado para alterar el orden del día y discutir sobre otros asuntos. A pesar que, según el estudio de los magistrados, el plazo de 2 años legislativos, es decir, 730 días hábiles, dado por el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular, ya venció incluso antes de entrar a la consulta facultativa. Entonces, recapitulemos. A ver, ¿cuáles serían los puntos importantes? Bueno, pasaremos a dilucidar los puntos o los argumentos de los gestionantes de esta consulta facultativa admitida, que fue la número 14-004877-0007-CO. Señalan 5 motivos de la consulta de constitucionalidad. 1. Del artículo 128 del proyecto de ley consultado deroga en su totalidad la actual ley de aguas vigente desde el año 1942, la cual protege áreas de protección a favor de la nación, sin mediar estudio técnico alguno, ni resguardar o sustituir el contenido de dicha norma en otra parte del proyecto. Es decir, se están disminuyendo áreas patrimonio natural del Estado inalienables sin un estudio técnico. Ese es un tema procesal, porque debieron haber tenido los estudios para justificar la reducción, y eso debió haberse basado en estudios que justifiquen técnicamente la reducción, no que se haga sin un estudio técnico y se pretende llevar eso al área de la decisión técnica y no una decisión discrecional. Ahora, como segundo punto, se plantean específicamente las áreas reducidas. Por ejemplo, la actual ley de aguas protege un radio de 200 metros a la redonda de ese manantial si está captado para consumo humano, ¿verdad? La ley forestal, por su parte, es de 100 metros a la redonda si es un manantial sin captar. Y en ambos casos, estas zonas de protección las reducen a 20 metros, no de radio, sino en ángulo de 45 grados, naciente arriba. Por otra parte, las zonas de protección de 15 metros a los márgenes de ríos, arroyos y quebradas pasaría de 15 metros a 5 metros. Sin fundamentación técnica. Además, es decir, que la gente hizo una consulta para fortalecer el agua y lo que lograron fue que el Parlamento redujera los espacios de protección. Esa es, como diríamos en un refrán, ir por lana y salir trasquilado. Dicho en términos muy simples. exactamente. Es decir, es una belleza que resulta que hay una iniciativa popular y entonces resulta que la iniciativa popular sirve para reducir el espacio de lo que la iniciativa popular. Dicho sea de paso, claro, esto lo hago en genérico porque no tengo más la referencia, pero vean, si el gran soberano es la iniciativa popular, en este caso tan prístina, ¿cómo es que esa voluntad del soberano sirve para reducirlo? Es un interrogante político. Jurídicamente puede ser la solución muy variada. En este caso no se analizó ese tema que estoy yo señalando. Solo creo que lo puse como una nota. Exactamente. Que lo puse como nota. Pero en este caso lo que pasa es que redujeron sin criterio técnico. Es decir, si un técnico dice, miren, se va a proteger igual con un espacio más reducido, me parece muy bien. Pero no hubo criterio técnico. Y que además ese criterio fuera a posteriori,
Sí. Después de haberse invadido, por así decirlo, Sí, la claro. zona de protección, entonces un nuevo organismo creado por esta ley totalmente politizado y no como es actualmente un organismo técnico con independencia administrativa, entonces vendría a emitir a posteriori, después que se hizo el daño, un criterio de que no, ahí no se puede deforestar, Bueno, no, ahí no pueden estar Pero las vea qué vacas. interesante. Usted se acuerda que en el Quijote hay una frase que se dice mucho: Sancho, con la iglesia hemos topado. Bueno, en este caso podríamos hacer una variación y decir: Sancho, con el agua hemos topado. Porque vea que detrás de esto, en el telón de fondo, no se ha podido declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua. No se ha podido. A nivel constitucional. Ah, sí. Aparte, entonces, claro, ningún medio de prensa se rasga las vestiduras de que tiene años de estar sobre. El tema de los ensayos clínicos, eso sí era un tema, qué terrible, no tenemos ensayos clínicos. Pero en el tema del agua no hemos podido ni siquiera introducirlo en la Constitución. Entonces, cuando usted ve eso, imagínese lo que significa esa traba ahí cuando usted va a discutir el tema del agua. Cuando esa consulta llega, tiene muchas cosas importantes que resolver. Entonces se da la paradoja. Entonces, no se puede declarar la constitucionalidad del derecho humano al agua como un derecho humano. Pero además, cuando a la gente se le ocurre organizarse y van con una consulta, entonces la consulta significa, en principio, la posibilidad de, sin darle un sustento técnico, de reducir la protección del agua. Si hay sustento técnico, yo no tengo la menor duda, podría ser que en lugar de 20 metros sean 5 metros y no hay ningún problema. Y que entonces el espacio de protección de las riberas de los ríos, en lugar de ser 15 metros, pues sean 1 metro. Podría ser, ¿verdad? Pero técnico, que haya alguien que asuma esa responsabilidad. Es decir, técnicamente no es necesario los 15 metros, pero no se hizo eso. Lo cual es imposible también porque cada suelo tiene sus características, cada especie de árboles tienen sus características. Entonces es imposible también hacer como... Bueno, sí. También puede ser que no sea conveniente una uniformidad cuantitativa para todos los casos dependiendo de la naturaleza, porque la naturaleza es muy cambiante, las circunstancias son variables. Y exacto, en una zona puede ser que lo ideal sería la precipitación lluviosa, etcétera, que sea 20 metros, por decir algo. Ahora, con el tercer punto de los gestionantes, el artículo 129 eliminan el criterio vinculante del Servicio Nacional de Aguas de Riego, Aguas Subterráneas y Avenamiento, SENARA, incluso afectando su ley de creación, pasaría a ser una institución autónoma supeditada a criterios políticos, puesto se trataría de jerarcas en una nueva dirección de aguas nombrados a dedos por quien ocupara entonces el cargo del Ministerio de Ambiente. Y esto se consideró también como una regresión. Sí, claro, por supuesto. Porque si usted tiene todo su tema político que no se puede constitucionalizar, que una consulta se cambia, entonces cuando usted politiza un órgano que es muy técnico y está dado con una, digamos, una desconcentración máxima para ese tema, y usted lo convierte en algo, en un organismo que está políticamente controlado, entre comillas, entonces claro que hay una regresión, porque el tema ese, por eso le digo, Sancho, con el agua hemos topado. Como cuarto asunto, alegan la pérdida de tipicidad, legalidad penal y seguridad jurídica, puesto el artículo 29 de este proyecto consultado de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico afectaría o convierte al artículo 58 de la actual Ley Forestal en una norma penal en blanco. Este fue uno de los puntos donde hubo mayor división de criterios en la sala. Sí, porque el tema de la norma penal en blanco es un tema polémico, pero yo diría que eso no tiene la trascendencia que tienen el resto de las consultas. Me parece que la definición queda abierta con una gran facilidad de que eso se pueda plantear en una discusión en un caso concreto. Y porque incluso hay áreas indeterminadas al establecer una relación entre una extensión en metros y el ángulo del terreno, lo que impide a la población tener certeza de cuándo podría estar invadiendo un terreno con esas características de un ángulo de 45 grados y 20 metros en esos 45 grados, y entonces provoca una incertidumbre a nivel social. Y como quinto elemento, con respecto a el transitorio
onceavo, que podría violentar los principios de tutela del dominio público, progresividad y no regresión, al otorgar a los particulares la posibilidad de declarar el uso de los terrenos en áreas de protección, pudiendo continuar con su actividad. ¿No es esto una contradicción? Si son áreas de protección, ¿cómo puedes hacer una actividad? No, no es contradicción. La población fue para que les protegieran el agua. Entonces, cuando están allá, entonces dicen, bueno, pero hay un montón de gente que está invadiendo terrenos y está desprotegiendo el agua. No, pero esa gente necesita seguridad jurídica. Señores ciudadanos que trajeron la consulta, estos tienen que quedar fuera. Eso es, así de simple. En España dirían que es una perla cultivada. La iniciativa quería proteger más el agua. Lo que se hizo con el transitorio fue legitimar la presencia de personas que por razones X, Y o Z están en zonas que son, en principio, zonas que deben protegerse. Yo no sé si a la gente le hubieran preguntado que eso es lo que iban a poner si hubiera firmado para eso, ¿verdad? Obviamente. Claro. Que esas son las dificultades que tienen las participaciones, porque es igual que los referéndum. Y antes de tocar ese punto de la desconexidad y la desnaturalización, que me parece que es uno de los más trascendentales, y esa fue la nota suya con Armijo aparte. Con Armijo, que es un voto salvado, digamos, una nota, una observación política, jurídico-política. Ok, entonces me gustaría mencionar sobre el vencimiento del plazo según la Ley de Iniciativa Popular. Por ejemplo, consideró la mayoría del tribunal que el plazo de los 2 años establecidos en dicha Ley de Iniciativa Popular, dentro del cual debe votarse un proyecto bajo su amparo a la luz del artículo 123, párrafo 3 de la Constitución Política, no puede implicar un plazo perentorio en perjuicio de la iniciativa porque, de entenderlo así, se estaría castigando la iniciativa y la participación ciudadana ante la omisión o inercia legislativa de los grupos políticos. Esto es muy importante porque hay otros proyectos de iniciativa popular en fila. Y todos estamos a la expectativa a ver qué va a pasar con este proyecto para prepararnos para acciones futuras. Entonces, esta parte de la sentencia es bastante importante, sobre todo porque se trata... No es un plazo perentorio. Exactamente. Eso no se consideró con los vetos. Exactamente. En los vetos en la materia laboral. Ve que interesante que las decisiones constitucionales tienen variaciones muy diversas, producto de que la Constitución no es algo lineal, sino que es como una policromía de intereses, de circunstancias, etc. Pero ahí, esa iniciativa, ese plazo no es perentorio. No significa que si se vence, precluye o perece la iniciativa. Lo cual hace que el Parlamento tenga una gran responsabilidad en cumplirlo dentro de ese plazo. Exacto. Bueno, pero no lo cumple. Y tampoco la prensa importante se rasga las vestiduras de que una iniciativa popular, que es la cuestión de la democracia, no se esté haciendo como corresponde. En el tema del veto de las garantías laborales, el Parlamento se da su tiempo para eso y deja que perezca el proyecto, porque si después de 2 años no lo ha renovado, perece. Pero en asuntos de iniciativa popular, el Parlamento se da su tiempo, pero nosotros le decimos que ese tiempo no es perentorio, no caduca y que se mantenga. Pero además tiene otra posibilidad, el Parlamento le puede dar vuelta al contenido de la iniciativa. Esto es muy importante porque anteriormente, con el trámite de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que fue la primera ley por iniciativa popular en el país, se abandonó el quórum el último día, el día perentorio de la discusión de ese proyecto de iniciativa popular, pensando muchos diputados que de esta manera se archivaría el proyecto porque venció el plazo. Y yo estuve ahí presente hasta las 9:10 de la noche observando todas lo que sucedió. O sea, la mejor novela del mundo se escribe en la Asamblea Legislativa, sinceramente. Sorpresa de los diputados que al día hábil siguiente, este proyecto de ley tramitado vía la iniciativa popular estaba de primero en la agenda y se tardó unas 6 horas de discusión de por qué sí y por qué no debía estar de primero en la agenda. Entonces, quisiera reiterar que es muy importante. No quiere decir que pasados los 730 días hábiles, considerando si es convocado o no por el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias, no quiere decir que el proyecto venza. Quiere decir que se les venció el tiempo a los diputados y que tienen que poner el proyecto de primero en la agenda para votarlo.
Ahora lo que está sucediendo es que... Eso es muy importante. Sí. Y es muy importante porque le está dando preeminencia no al tema del plazo, sino al tema de la democracia. Hay una iniciativa popular que supera el contenido del plazo. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad del soberano de soberanos, que es eso. Entonces, por esa razón es que el plazo, que si no, entonces es casi como una leguleyada, porque yo dejo que vaya a ser plazo y el soberano de soberanos se queda mudo, no puede ni hablar. Eso sería. Y la misma discusión se puede trasladar al tema del veto, pero con unos matices diferentes. Y aún más, un proyecto vencido el plazo, tramitado por iniciativa popular, debe dispensarse de todo trámite. O sea, esté como esté en la comisión, tenga o no dictaminación, pasa como esté al plenario para ser votado. Entonces, este en particular es muy importante. No sigue el trámite usual de cualquier otro proyecto de ley. Entonces, en esta sentencia 2014-12887 se habla sobre la inconstitucionalidad de los artículos 29, 30 y el transitorio 11º. Y usted menciona, un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida por otra de igual tamaño. Ese es un principio fundamental. Es que es una propiedad común, una garantía común, y eso requiere compensaciones. Y eso ya es una línea jurisprudencial porque hay antecedentes en la Sala Constitucional, el 2012-13367 y el 2009-1056. Sí. Por lo que las reducciones pretendidas en las áreas de protección son impensables. Tienen que ser bien, digamos, bien fundadas para evitar una decisión arbitraria que disminuya el rango de protección que ya tienen en la legislación. Es el principio de no regresión. Ahora, en esta nota tan trascendental que usted coloca junto con el magistrado Armijo sobre el principio de conexidad y el debilitamiento de las instituciones protectoras del ambiente, hablemos un poco de esta parte de la desnaturalización del proyecto en la parte técnico-jurídica. Tiene que haber una conexidad básica en los temas planteados por el soberano, que es la iniciativa popular. Si eso se da, a mí me parece que hay una perversión del sentido de la iniciativa. No tiene sentido entonces. Si el Parlamento quiere con el procedimiento ordinario otra ley, que lo haga de otra forma. Voy a citar sus palabras. No es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso. De la comparación entre lo que establecía el proyecto original con el proyecto que fue aprobado en primer debate, se observa muy claramente que hubo un exceso del legislador al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente violación al principio de conexidad. Al tratarse de un proyecto de iniciativa popular, con mucha más razón debe mantenerse la coherencia con el proyecto original. Porque ese es el soberano. Y no digo yo que no pueda haber cambios secundarios de forma, digamos, que no son esenciales, pero la esencia del proyecto debe mantenerse. Y eso yo creo que es una coherencia para darle su lugar al grupo de personas, a los ciudadanos que presentaron la iniciativa. Si hubiera cambios, debiera ser para mejorar el objetivo final de la iniciativa. Si no, entonces eso se presta para una gran cantidad de distorsiones que son inconvenientes, con buena o mala intención, ¿verdad? Yo no califico si hay buena o mala intención. Me gustaría proveer una reflexión final acerca de este caso. El tema del agua es un tema altísimo, muy delicado. Recuerde que en la discusión del TLC se discutió mucho el problema del agua. Y algunas cosas tal vez se exageraron, pero otras afloran. Hay una relación entre intereses de la comunidad sobre el agua, pero hay también intereses de los agricultores en el agua para su producción. Hay intereses también de lograr, de comercializar el agua. ¿Cómo se armonizan todos esos intereses? Que uno lo nota cuando los intereses son muy grandes por la parálisis. Y la parálisis se evidencia en lo que he dicho insistentemente, que ni siquiera se ha podido constitucionalizar el tema del agua, porque se quiere mantener una puerta abierta a una eventual privatización o matización de privatización
que deja abierta esas posibilidades, lo cual no significa que yo tenga la idea de que es que el agua no puede ser objeto de cálculo de costos, etc. Pero claro, tenemos en el panorama o en el horizonte una posibilidad. Que una comunidad se enfrente, ya lo ha habido, con grupos de interés turístico o industrial por el tema del agua. ¿Y quién va a tener prioridad en el agua? Las personas para su uso diario. No como ocurre ahora, que hay comunidades en el Caribe que reciben agua en cisterna todos los días porque los intereses de producción de piña predominan sobre la necesidad de que la población tenga acceso a un derecho humano fundamental, que es el tema del derecho al agua. Entonces, cuando hablamos de inconstitucionalidades, hay unas que son permanentes, que son endémicas. Prisiones y acceso al agua de mucha población. El otro peligro seguirá latente, una discusión abierta, que es si la iniciativa es modificada en su contenido sustancial, y entonces lo que se creía que era una iniciativa con una determinada orientación político-constitucional termina siendo con una orientación distinta. Y entonces el soberano de soberanos sirvió más bien como instrumento para poder orientar una iniciativa a otro fin, lo cual le plantea a uno la pregunta de que para qué firmaron los que firmaron bajo determinadas condiciones. ¿Qué va a suceder ya que el proyecto entró a la agenda del plenario desde el 16 de junio de 2015 y desde entonces ha sido mocionado para entrar a discutir otros proyectos? No ha sido una garantía el trámite de la iniciativa popular para que efectivamente el proyecto se vote. No, y también puede ocurrir que entonces se dé la caducidad ordinaria, que es que después de un plazo largo, que más si no recuerdo 2 años, si nadie lo rescata, perece. Ahí habría otra discusión. Si el soberano de soberanos puede ser archivado. Gran tema de discusión, don Fernando. Sí. Le agradezco una vez más compartir con nosotros este programa en la serie de Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional, y espero que estos programas sean de impacto para la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED.